Bueno, y en la crónica internacional, el presidente estatal Pedro Sánchez, que participa en el Foro Económico de Boao para Asia, donde ha solicitado a los líderes chinos que ayuden a parar la guerra en Ucrania y eviten el proteccionismo de sus productos. Ha ofrecido a España como un socio fiable para colaborar en la resolución de conflictos y en la búsqueda de la paz. La visita de Pedro Sánchez al este de Asia viene encomendado por una serie de temas como es conseguir la paz en Ucrania. El líder chino, tras su reciente visita a Moscú, se posiciona como uno de los principales mediadores de esta guerra. Esta visita coincide con una ofensiva diplomática del líder chino que busca una Unión Europea más cercana a Pekín y autónoma de Estados Unidos. Pedro Sánchez, por su parte, defendió el papel de España como país para invertir y ser socio en la búsqueda del final de la guerra y la importancia también de un comercio libre y justo. In every meeting, I have heard the same yearning for peace, stability and prosperity. Free, balanced and fair trade is essential if we want stability and prosperity for all. El presidente español durante su visita tuvo varios encuentros bilaterales con grandes empresas asiáticas y con la directora del Fondo Monetario Internacional para reforzar la cooperación económica entre ambos países. Bueno, ¿qué puede sacar España, nuestro país, de esta reunión, sobre todo con China, sobre todo con Xi Jinping, que se espera esa reunión de Pedro Sánchez? Y bueno, ¿qué espera China de nosotros? Mario López Areu es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ahora mismo China y España, ¿qué tal se llevan? Diplomáticamente, comercialmente, ¿somos buenos amigos? Sí, como sabéis, celebramos los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países e históricamente la relación ha sido una relación de cercanía tanto en lo económico como en lo cultural y sin grandes agravios bilaterales entre ambos países. En gran medida por eso también Xi Jinping, aparte de la presidencia rotatoria de la Unión Europea que España va a tener a partir de julio, pues España es visto como un país amigo por parte de China y por tanto ha sido por eso que Pedro Sánchez va a ir como uno de los primeros líderes europeos al país. Efectivamente, como representante de España, pero también dentro de ese papel que va a jugar en los próximos 6 meses nuestro país en la presidencia de Europa. ¿Crees que de alguna manera esa presión para lograr una paz empieza a ser sentida por China o hasta el momento la guerra de Ucrania no le está pasando factura diplomática? Le está pasando factura diplomática en Europa, sin duda, porque, claro, la narrativa que Estados Unidos ha desarrollado de que China es un aliado de Rusia y que está contribuyendo a agravar el conflicto y agravar lo que es la invasión o apoyar la invasión de Ucrania, porque, claro, está, limitando el impacto de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia. Entonces, lo que China en gran medida busca hacer con este plan de paz, que verdaderamente tiene poca profundidad, poco detalle, es un poco pues contrarrestar esa narrativa estadounidense y, posicionar a China como una superpotencia a favor de la paz, a favor de la resolución del conflicto, a ojos sobre todo de Europa, pero también hay que pensar de otros países de lo que se llama el sur global, es decir, Latinoamérica, África y el resto de Asia, ¿no? Y entonces hay que ponerlo en esa perspectiva también. Una de las estrategias de China a nivel internacional es extenderse a través de la llamada ruta de la seda, en todos los sentidos, comercial, diplomático. Yo me pregunto si la guerra de Ucrania le está dificultando esa estrategia o le está beneficiando porque al fin y al cabo está obteniendo gas y petróleo mucho más barato, Mario. Tiene las dos partes. Por un lado, es verdad que China está consiguiendo, por las presiones que Rusia está teniendo por las sanciones, ha conseguido que Rusia, se vuelva el socio menor en esa relación bilateral entre ambos países, con lo cual Rusia le está teniendo que vender a China recursos naturales, petróleo, gas, pero también otras materias primas a precios más bajos y eso beneficia obviamente a China. Pero al mismo tiempo hay que pensar que, por ejemplo, la relación entre China y Ucrania era bastante intensa antes del conflicto y que Ucrania era un paso fundamental para la ruta china, ¿no? Para entrar en Europa, ¿no? Y la conexión entre Asia Central
y Europa. Por tanto, hay unos beneficios por parte de conseguir materias primas a unos precios más asequibles, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, la percepción que se tenga de China a nivel global, si Europa, por ejemplo, va un poco a remolque de Estados Unidos y se distancia más de China en esta polarización que estamos viendo a nivel global, eso puede tener, claro, un impacto para China, porque hay que pensar que la Unión Europea es un mercado muy atractivo, ¿no?, para China. Claro, a mí me llama la atención que uno de los titulares hoy sea que se pide a China que evite el proteccionismo. Claro, esto es un tiro en el pie para un país que vive precisamente de exportarlo todo prácticamente, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay dos elementos. Por un lado ha sido la política cero COVID que hubo en China, que verdaderamente cerró el país durante bastante tiempo e incluso puso, como sabemos, muchas trabas a lo que fue la cadena de suministros a nivel global, ¿no? Eso fue un problema importante. Y al mismo tiempo hay que pensar que China es un país que ha sido exportador, pero es verdad que Xi Jinping, cuando comenzó la guerra comercial con Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, lo que China empezó a buscar fue lo que ellos llaman un modelo económico de doble circulación. Es decir, por un lado, continuar exportando, pero al mismo tiempo fortaleciendo su mercado doméstico para digamos, prevenir que si en un futuro una guerra comercial se endureciese con Occidente, que la economía china pudiese seguir siendo viable. Entonces, yo creo que por ahí van un poco la línea de lo que el presidente Sánchez ha advertido en el foro de Wau. Al final, China sigue siendo un país abierto y exportador, pero hay que también pensar en que esas exportaciones tienen que estar equilibradas. Es decir, no solo que China exporte al mundo, sino que el mundo pueda exportar a China, ¿no? Entonces, esa relación, digamos, más equilibrada entre China, el acceso a China y el acceso de China al resto del mundo y en particular al mercado único europeo. Muy bien, Mario, veremos qué da de sí esa reunión con el presidente chino. Gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, muchas gracias. Gracias.